La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en 3 posiciones: posición anatómica, decúbito sedente y decúbito supino. A continuación, trazaremos imaginariamente las líneas que delimitan anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero, debemos tomar como referencia el proceso sifoides. Luego de ubicarlo, debemos trazar una línea diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Luego de esto, repetimos la operación simétricamente hacia la derecha. Esto es para delimitar las divisiones lobulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee 3 lóbulos, por lo que tendremos que trazar una línea horizontal solo sobre el pulmón derecho, lo cual indicará la localización del lóbulo medio. Posteriormente, y como referencia, trazamos la línea basal lobular en ambos pulmones. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Ubicamos la campana por fuera del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Punto 2. Ahora colocamos el fonendoscopio bajo la línea media de la clavícula. Punto 3. Ubicamos el instrumento sobre los lóbulos superior, derecho e izquierdo. Punto 4. El fonendoscopio se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Punto 5. Se ubica inmediatamente debajo de la línea mamilar, en el 7º espacio intercostal aproximadamente. En esta región ya se auscultan los lóbulos inferiores. Punto 6. Se ubica la campana lateral al lóbulo basal en la línea anterior axilar. Para la valoración de tórax posterior se recomiendan 2 posiciones: posición anatómica y decúbito sedente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos recordar que el lóbulo medio no se ausculta por posterior. Para auscultar los pulmones por posterior se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona interescapular, la cual se expandirá al abducir las escápulas. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Colocamos la campana al nivel de T1. Punto 2. Ubicamos entre T2 y T3. Punto 3. Ubicamos el fonendoscopio al nivel de T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Entre T5 y T6. Punto 5. A nivel de T7. Punto 6. A nivel de T8 por lateral. Punto 7. Bajo el punto 6 a nivel de T9 por lateral. Murmullo vesicular. Sonido de baja intensidad, tono grave como un murmullo. Se localiza en el pulmón periférico en su base y se escucha mejor en la inspiración. Murmullo bronquial. Sonido de tono agudo, intenso y áspero. Se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Murmullo broncovesicular. Sonido de intensidad moderada y tono medio. Se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Estertores. Sonidos crepitantes, suaves, breves y discontinuos. Se escuchan mejor en la inspiración y no desaparecen con la tos. Se localizan en la base de los pulmones, en los lóbulos inferiores.
Gorgoteo. Sonidos fuertes, continuos, ásperos, roncos y graves. Se escuchan mejor en la inspiración y se modifican con la tos. Se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Roce pleural. Sonidos superficiales, crujientes o ásperos, que se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración. No desaparecen con la tos. Se localizan en las zonas de máxima expansión, región anteroinferior y lateral. Sibilancias. Sonido continuo, de tono agudo, se escucha mejor en la inspiración y no se altera con la tos. Se localiza en todo el campo pulmonar.